El palacio del emperador resplandecía con mármol y oro, pero tras las cortinas de terciopelo y bajo las sábanas perfumadas reinaba un imperio diferente, uno de lujuria, control y terror inconfesable. En el corazón de la antigua Roma, el sexo nunca fue solo placer, era política, espectáculo y castigo. Los eunucos susurraban secretos, las emperatrices eran acusadas de ninfomanía y los jóvenes muchachos desfilaban como novias bajo velos. Lo que pasaba por deseo en la corte imperial a menudo enmascaraba la dominación. Lo que parecía consentimiento ocultaba la coacción. Sobre el papel, Roma celebraba la disciplina y la virtud, pero sus gobernantes se entregaban a apetitos que desafiaban la ley, la lógica e incluso el género. Esta no es la Roma de las estatuas y las togas. Esta es la Roma de la isla de Tiberio, el teatro de Nerón y la transformación de Heliogábalo. Y una vez dentro, no había palabra de seguridad. El palacio del emperador resplandecía con mármol y oro, pero tras las cortinas de terciopelo y bajo las sábanas perfumadas reinaba un imperio diferente, uno de lujuria, control y terror inconfesable. En el corazón de la antigua Roma, el sexo nunca fue solo placer. Era política, espectáculo y castigo. Los eunucos susurraban secretos, las emperatrices eran acusadas de ninfomanía y los jóvenes muchachos desfilaban como novias bajo velos. Lo que pasaba por deseo en la corte imperial a menudo enmascaraba la dominación. Lo que parecía consentimiento ocultaba la coacción. Sobre el papel, Roma celebraba la disciplina y la virtud, pero sus gobernantes se entregaban a apetitos que desafiaban la ley, la lógica e incluso el género. Esta no es la Roma de las estatuas y las togas. Esta es la Roma de la isla de Tiberio, el teatro de Nerón y la transformación de Heliogábalo. Y una vez dentro, no había palabra de seguridad. Cuando Augusto surgió del humo de la guerra civil para coronarse a sí mismo como restaurador de la virtud romana, no lo hizo con una espada ensangrentada, sino con la fría precisión de la legislación. La Lex Julia y la Lex Papia Poppaea no eran simples leyes, eran espectáculos, grabados en piedra para declarar un renacimiento de la pureza moral, mientras que bajo las fachadas de mármol, el deseo palpitaba en cámaras privadas sin ser molestado por ningún decreto. Estas leyes castigaban el adulterio con el exilio, recompensaban la procreación dentro del matrimonio y convertían al emperador en el sumo sacerdote de la contención sexual. Sin embargo, la ironía era tan cruda como los bustos de mármol que llevaban su imagen. Augusto exilió a su propia hija Julia por violar los mismos códigos que él había defendido, convirtiendo su cuerpo en una advertencia, un sacrificio político, en el altar de las apariencias. Los susurros se arremolinaban por los salones del Palatino, diciendo que Augusto, lejos de ser abstinente, mantenía a mujeres en secreto y se permitía libertades selectivas enmascaradas como necesidad. Su matrimonio con Livia, sin hijos y estratégico, se erigía como un monumento no al amor, sino a la consolidación. A los ojos del público, él forjó la imagen de una Roma patriarcal purgada de excesos, pero en realidad simplemente había empujado los vicios tras puertas más pesadas, puertas custodiadas no por soldados, sino por el decoro, el rumor y un silencio cuidadosamente calibrado. El emperador, envuelto en el lenguaje del deber, comprendió que el control sobre la sexualidad no era solo moral, era político. Legislar la intimidad era penetrar el alma privada de la república, reemplazándola con un régimen donde la virtud ya no era una ética personal, sino un espectáculo que debía ser representado y vigilado. Sus leyes crearon una paradoja, una sociedad obsesionada con la imagen, donde se cobraban impuestos a las prostitutas, se multaba a los solteros, y las mujeres tenían hijos no por pasión, sino para cumplir. El resultado fue una Roma que legisló el deseo arrinconándolo, dando lugar a burdeles, arte codificado y citas secretas que prosperaban en las sombras del foro. Augusto no erradicó la lujuria, institucionalizó su negación, convirtió en arma su revelación y canonizó su castigo. Lo erótico no se extinguió, sino que fue exiliado. Y al hacerlo, sentó las bases para cada emperador que le siguió.
hombres que tomarían las mismas leyes de castidad y las retorcerían hasta convertirlas en redes, atando al imperio no con la virtud, sino con el miedo a ser descubierto sin ella. La Roma que Augusto construyó estaba envuelta en túnicas de mármol, pero si retirabas los pliegues, encontrarías un cuerpo que se tensaba bajo el peso de la represión, hinchado de contradicciones. Lo que Augusto realmente engendró no fue claridad moral, sino un nuevo teatro romano, uno donde el vicio actuaba tras las cortinas, y la virtud era meramente la máscara que el imperio llevaba puesta. Lejos del alcance del Senado, y envuelto en el silencio azul del mar Tirreno, el emperador Tiberio huyó del escrutinio de Roma y erigió un reino privado en lo alto de los acantilados de Capri, un lugar donde las villas de mármol se aferraban a la roca como percebes, y los gritos de las aves marinas se mezclaban con susurros de actos indecibles. Aquí, en medio del aislamiento bañado por el sol, el segundo emperador de Roma comenzó a descorrer el fino velo que Augusto había echado sobre el apetito imperial. Las fuentes están manchadas de parcialidad, pero su coherencia no puede ser ignorada. Suetonio, Tácito y Casio Dión hablan de una indulgencia grotesca, de jóvenes muchachos entrenados como anayistas, de niños forzados a actuar en pantomimas obscenas para el placer decadente del emperador, de un hombre que, hinchado de paranoia y poder, convirtió el sexo en ceremonia y sufrimiento. Ya sea verdad o mito, las historias capturan una verdad más profunda. Capri no era solo un retiro, era un imperio sin testigos. Sin los ojos del Senado, sin decoro público, solo guardias, esclavos y aquellos demasiado jóvenes para testificar. Tiberio, en su día un gobernante reacio, se convirtió en un emperador fantasma, gobernando a través de cartas y terror, mientras se bañaba en su propia disociación. Renombró habitaciones en su villa con nombres de actos sexuales, llenó grutas con mosaicos eróticos, y se dice que observaba en silencio cómo aquellos que le disgustaban eran arrojados desde los acantilados al mar. La línea entre el deseo y la destrucción se desdibujó. En este palacio flotante, nadie decía que no, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque el miedo reemplazó a la resistencia. Aún así, los historiadores nos advierten. Estos relatos pueden haber servido a una narrativa, ennegreciendo a Tiberio póstumamente para sanear el reinado de quienes le siguieron. Pero incluso si son exagerados, lo que sigue siendo escalofriante es la facilidad con la que se creyó tal horror, la naturalidad con la que la mente romana aceptó la idea de un emperador que se alimentaba de la inocencia y se escondía tras muros de piedra mientras su imperio se pudría en silencio. Capri se convirtió en un símbolo, no solo de Tiberio, sino de lo que sucede cuando el poder imperial escapa de las ataduras de la responsabilidad pública. No era placer, sino patología a la que se le dio rienda suelta. El niño emperador se convirtió en el ogro en la cueva, el rostro tras la cortina, una advertencia susurrada por senadores y esclavos por igual. Esto es lo que pasa cuando el poder aísla, cuando la carne se convierte en moneda, y cuando Roma, en su hambre de orden, da a sus emperadores demasiada correa. Y así, Capri permanece, azotada por el viento y hermosa, una ruina besada por el sol, pero para aquellos que conocen su historia, las piedras todavía resuenan con risas fantasmales y los sollozos imaginados de aquellos que nunca debieron ser recordados. En el reinado de Calígula, la alcoba imperial irrumpió en el escenario, y el sexo ya no se susurraba tras los tapices, sino que rugió por los salones de mármol como una ópera grotesca en la que todos eran actores y nadie se salvaba. Con los ojos vidriosos por el delirio y los labios perpetuamente curvados en una sonrisa o un gesto de desdén, Cayo César, el emperador que se nombró a sí mismo un dios, transformó el palacio en un burdel, el trono en un poste de cama, y a su familia en accesorios de su perversión. Sus hermanas Julia Livila, Agripina la Menor y Drusila, no eran solo mujeres imperiales, sino supuestas concubinas, su estatus exhibido y degradado mientras besaba a Drusila en público y la declaraba su consorte en una burla tanto del Estado como de la familia. Cuando ella murió, la deificó,
pero solo después de que hubiera servido a su propósito simbólico, como prueba de que nada, ni siquiera la sangre, estaba por encima de sus apetitos. El palacio se convirtió en un carnaval de humillación, donde las esposas de los senadores eran convocadas no para la diplomacia, sino para ser inspeccionadas, y donde el propio emperador se apoderaba de las novias de los nobles en medio de un banquete, desapareciendo tras las cortinas para poseerlas y regresar con críticas burlonas sobre su desempeño. Subastó noches con su propia familia, convirtió el Palatino en un burdel dorado y ordenó la construcción de un templo para sí mismo donde los ritos sagrados eran indistinguibles del libertinaje escenificado. En este espectáculo, el sexo no era privado, era castigo, teatro, dominación encarnada. Acostarse con Calígula no era ser elegido, sino ser usado, exhibido, profanado. Cada jadeo era una forma de tributo, cada gemido una confesión pública de impotencia. Las orgías no eran mera decadencia, eran rituales de control, orquestados para aplastar la dignidad, disolver la jerarquía y forzar a Roma a ver a su emperador no como un hombre, sino como una deidad de carne que gobernaba con la erección y el insulto. El incesto, largamente denostado, se convirtió en su actuación definitiva. Ningún tabú sin violar, ningún parentesco sagrado, ninguna audiencia reacia. Incluso los animales, se decía, no estaban exentos de su teatro de perversión, aunque aquí también, la línea entre la verdad y la calumnia se dobla y parpadea como una antorcha en una tormenta. Fuera cada acusación un hecho o una fantasía, la leyenda de Calígula revela el miedo más oscuro de Roma, que el emperador no estaba atado por las leyes que defendía, que su cuerpo era el imperio y podía ser penetrado, violado y exhibido a voluntad. La humillación no era un daño colateral, era el espectáculo en sí. Y en la titilante luz de las lámparas de aquellas noches imperiales, el imperio aprendió que las mismas manos que levantaban templos también podían desnudarte, que la corona sobre la cabeza de Calígula no era un laurel de victoria, sino un halo de locura, y que Roma ebria de linaje y atada por el espectáculo ya no era una república de leyes, sino un escenario para la enfermedad de un solo hombre. Era joven, hermosa, y estaba casada con un emperador 30 años mayor que ella, Valeria Mesalina, tercera esposa de Claudio, cuyo nombre quedaría grabado en la psique romana no como una emperatriz, sino como un monstruo de apetito, una ninfómana con perlas y seda, condenada no por sus crímenes, sino por su desafío a los roles esculpidos para las mujeres por el mármol y la ley. Las historias hablan de una mujer que se acostaba con senadores y esclavos por igual, que competía con prostitutas en concursos de resistencia de toda una noche y salía victoriosa con el cuerpo intacto, el pelo despeinado y el orgullo incólume. Suetonio y Juvenal la convirtieron en un símbolo del exceso femenino, una advertencia envuelta en perfume, pero bajo los escabrosos titulares de la antigüedad yace algo mucho más insidioso, un sistema brutal que demonizaba a las mujeres poderosas, equiparando la iniciativa con la perversión, y castigaba su independencia con el borrado público. Mesalina no era más desviada que los hombres que gobernaban a su lado, quizás menos, pero mientras las indulgencias de ellos se convertían en leyenda, las de ella se convertían en patología. Su sexualidad, ya fuera exagerada o real, no era el escándalo, su ambición lo era. En una corte gobernada por susurros y eunucos, donde su marido prefería los hongos y los dados a los asuntos de Estado, Mesalina se convirtió en una reina en todo menos en el nombre, ejerciendo influencia a través de alianzas, favores y quizás seducciones. Pero su ascenso tuvo un precio. Cuando se casó en secreto con Gayo Silio joven, apuesto, políticamente peligroso, no fue lujuria, sino cálculo. Vio un camino para reemplazar a Claudio, una oportunidad para coronarse a sí misma y a su amante como la nueva pareja imperial. La boda, si realmente ocurrió, no fue solo adulterio, fue traición, y por eso el imperio no pudo perdonarla. La narrativa rápidamente se derrumbó en una parodia. Mesalina como prostituta, como bestia orgiástica, como la antítesis misma de la feminidad romana, pero estas representaciones no fueron espontáneas,
fueron esculpidas por aquellos que necesitaban que desapareciera. Su muerte fue tan teatral como su difamación. Arrastrada a los jardines de Lúculo, llorando y semidesnuda, demasiado asustada para quitarse la vida, fue apuñalada por un soldado, después de que su verdugo dudara, la emperatriz de Roma, desangrándose en la tierra como una sirvienta. Su cuerpo, al igual que su legado, fue despojado de dignidad. Claudio, frío, distante, quizás cómplice, ordenó que su nombre fuera borrado de las inscripciones, sus estatuas derribadas y su memoria eliminada. Pero Roma recordó, como siempre lo hace Roma, y no con justicia. Mesalina se convirtió en un mito, un insulto, una abreviatura para las mujeres peligrosas que se atrevían a disfrutar del sexo, a ejercer el poder, a superar a los hombres. En verdad, su historia revela no solo la caída de una mujer, sino la paranoia de un imperio. El miedo a que las mujeres, una vez liberadas del control, pudieran gobernar no con suavidad, sino con fuego. Y así fue convertida en chivo expiatorio, no por quien era, sino por lo que amenazaba con convertirse, una ama no solo de cuerpos, sino de la propia Roma. En el crepúsculo del gobierno Julio Claudio, Roma dejó de ser un imperio para convertirse en un escenario, y en su centro se encontraba Nerón adornado con diadema y seda, el rostro empolvado, la voz temblorosa de devoción teatral, mientras se casaba no con una mujer noble, sino con un muchacho castrado llamado Esporo, con velo y corona de emperatriz, en una ceremonia de burla, que se mofaba tanto del matrimonio como de la monarquía. Esto no era amor, ni siquiera lujuria, era un espectáculo de identidad desmembrada y reensamblada bajo el capricho imperial. Esporo, despojado de su virilidad, fue exhibido ante el Senado y los plebeyos por igual, besado en público, llamado Sabina, en honor a la difunta esposa de Nerón, y forzado a habitar el rol de consorte en una actuación de la que nunca podría salir. Sin embargo, este grotesco teatro no terminó con Esporo. Fue simplemente un acto en la tragedia mayor de Nerón sobre el género y el poder. El emperador se asignó a sí mismo los roles de agresor y víctima, encargando obras en las que recreaba mitos griegos con una literalidad perturbadora, obligando a prisioneros y esclavos a representar violaciones y asesinatos, mientras él cantaba, lloraba o tomaba su lugar. En una notoria recreación del rapto de Perséfone, Nerón interpretó a la doncella violada, chillando con falsa inocencia mientras un actor simulaba su asalto, solo que el dolor era real, los gritos ensayados, y los cuerpos bajo el escenario no estaban hechos de cera, sino de carne. Desdibujó las líneas entre el mito y la manía, entre el artificio y la atrocidad, hasta que el público ya no sabía si estaba viendo teatro o una confesión. El género, bajo Nerón, no era fijo, sino que estaba desollado. Vestía ropa de mujer con la misma libertad que una armadura, se pintaba el rostro para las actuaciones y luego se lo limpiaba para firmar sentencias de muerte. Sin embargo, no fue celebrado por su fluidez, fue temido por su imprevisibilidad, por la forma en que convirtió la identidad en tiranía. Su palacio, la Domus Aurea, se convirtió en templo y teatro, iluminado con lámparas doradas y resonando con risas crueles, un lugar donde los roles no se asignaban por naturaleza o consentimiento, sino por el guión enfermo de un emperador que no veía diferencia entre el drama y la dominación. Cuestionar sus caprichos era invitar a un lugar en su próxima producción, quizás clavado en una cruz, quizás cosido en el disfraz de una bestia mitológica y despedazado por perros en una arena pública. La crueldad no residía solo en lo que Nerón hacía, sino en cómo obligaba a otros a mirar, aplaudir y fingir que los horrores que se desarrollaban eran actos de arte, no crímenes. Esporo, atrapado para siempre en el disfraz de una mujer muerta, intentaría más tarde suicidarse en lugar de ser forzado a otra parodia de feminidad bajo un gobernante diferente. Y así, el legado de Nerón permanece no solo como uno de fuego y locura, sino de forma violada, de género convertido en espectáculo, de actuación afilada hasta convertirse en castigo, de una Roma donde la línea entre emperador y actor
entre consentimiento y mandato, entre el yo y el espectáculo, se quemó hasta las cenizas bajo el techo dorado del escenario más peligroso del mundo. En las cortes de Roma, la inocencia no se protegía, sino que se seleccionaba, no se perdonaba, sino que se esculpía para adaptarse a los contornos del poder, y bajo la mirada de emperadores envueltos en divinidad, los jóvenes muchachos con mejillas de vello incipiente, esclavos de ojos grandes e inmóviles, eunucos despojados de su futuro, se convirtieron en ornamentos, ofrendas e instrumentos de placer, en un mundo donde el propio concepto de consentimiento se disolvía bajo la voluntad imperial. El deseo del emperador era ley, y no existía ley para proteger a los demasiado pequeños para resistir. En este vacío legal y moral, el abuso y la preparación no eran un crimen oculto, sino un proceso entretejido en la arquitectura de la corte, donde la belleza significaba moneda y la proximidad al trono significaba rendirse a los apetitos de quienes gobernaban. Muchachos como Pitágoras, el liberto con quien Nerón se casaría más tarde, en una ceremonia invertida con Nerón interpretando a la novia, o el esclavo favorito de Claudio, Polibio, o la interminable rotación de muchachos amantes de Heliogábalo, no eran elegidos por sus mentes, sino por su maleabilidad, su tersura, su silencio. Estos jóvenes, a menudo arrancados de las provincias o comprados en el mercado, eran entrenados en música, modales y sumisión, presentados como regalos, moldeados como vasijas, despojados de voz y voluntad, con sonrisas requeridas y sufrimientos no documentados. La corte se convirtió en un jardín de carne curada, donde la línea entre niño y concubino se desdibujaba bajo capas de perfume y seda. La ausencia de protecciones legales no era un descuido, era un diseño. La ley romana, obsesionada con la propiedad, veía los cuerpos jóvenes de los esclavos y la carne sexualmente ambigua de los eunucos como extensiones de los derechos de sus amos. Penetrar era poseer, ordenar placer era demostrar dominio. El silencio reinaba, impuesto por la riqueza, el miedo y la comprensión de que la resistencia conducía al castigo, al exilio o a una desaparición silenciosa. Las historias de los favoritos imperiales a menudo nos llegan envueltas en eufemismos poéticos hermosos pajes, apreciados asistentes, compañeros de confianza, pero bajo estas frases yace una realidad de explotación apenas disimulada. Los muchachos amantes eran vistos, incluso en su propio tiempo, como lujos vivientes, decoraciones con corazones temblorosos, y aunque algunos pudieron haber ascendido en la escala de influencia, su ascenso estaba manchado por lo que tuvieron que soportar. La cultura de la corte no solo toleraba esta manipulación, sino que la estetizaba, convirtiendo la erosión de la inocencia en un ritual refinado enmascarado por la poesía, el arte y la justificación filosófica. Filósofos como Séneca condenaban tal indulgencia en términos velados, pero rara vez nombraban los crímenes directamente. Y así continuó. Este lento y ceremonial robo de la infancia, bañado en aceite, vestido de lino y ofrecido al poder como tributo. En las sombras del salón del trono, donde el mármol brillaba y las lámparas doradas parpadeaban, los emperadores se reclinaban mientras los muchachos servían vino, rasgueaban liras y doblaban sus cuerpos para cumplir fantasías que eran demasiado jóvenes para comprender. La crueldad no residía solo en los actos, sino en la ilusión de normalidad, la pretensión de que esto era refinamiento, no ruina. Estas no eran historias de amor, eran borraduras, y Roma, cegada por la opulencia, las grabó en la historia no como tragedias, sino como gustos. En el imperio de Roma, donde la dominación se esculpía en mármol y la jerarquía se grababa en la piel, ninguna figura encarnaba la política de la posesión de forma más trágica que el eunuco, un hombre deshecho, un sirviente despojado de tiempo, linaje y futuro, transformado en un monumento viviente de lealtad a través del filo de la mutilación. Castrar no era simplemente quitar, era remodelar, afirmar un control eterno, declarar que el deseo del emperador alcanzaba no solo el presente de un hombre, sino toda posibilidad nonata que él portaba. Los eunucos eran paradojas hechas carne,
a la vez víctimas y armas, degradados y exaltados, humillados e indispensables. En la casa imperial servían como guardias de alcoba, concubinos, espías, mensajeros y ocasionalmente amantes. Se confiaba en ellos precisamente porque sus cuerpos alterados no representaban una amenaza reproductiva. Se presumía que sus deseos estaban extinguidos y su dependencia era absoluta. Se convirtieron en los instrumentos definitivos del placer y la paranoia imperiales, confundiéndose su falta de virilidad con falta de voluntad. Sin embargo, incluso en esta supuesta neutralidad, su presencia hervía de significado. Poseer un eunuco era ostentar el poder de convertir a los hombres en herramientas, de eliminar la identidad con una finalidad quirúrgica. El acto en sí, ya fuera realizado en la infancia o justo antes de la pubertad, estaba envuelto en sangre y silencio, a menudo ilegal, siempre cruel, a veces malogrado. Algunos se desangraban hasta morir. Otros vivían, pero no ilesos. La corte les exigía moverse con gracia, hablar en voz baja y obedecer sin pausa. Su misma existencia se convirtió en una coreografía, en una danza de control. Los emperadores se rodeaban de estas figuras fantasmales no por misericordia, sino porque se podía confiar en que los eunucos no seducirían, no engendrarían, no rivalizarían. Eran vistos como cuerpos vaciados de ambición, pero paradójicamente llenos de utilidad. Heliogábalo mantenía cuadros enteros de ellos, su presencia a la vez erótica y ceremonial. Domiciano y Adriano usaron eunucos como administradores y asistentes, símbolos de intimidad y sumisión. La economía del deseo florecía alrededor de su carne. Capturados de niños, comercializados a precios grotescos y mantenidos en jaulas de oro, donde incluso su sufrimiento se enmarcaba como refinamiento. Eran regalados en triunfos, llorados en susurros y desechados cuando su utilidad disminuía. Sus voces, agudas y suaves, resonaban en los corredores de mármol donde ningún niño llevaría jamás su nombre. Y sin embargo, no eran invisibles, eran curados. Con el pelo rizado, túnicas ricas y cuerpos perfumados, se convirtieron en la prueba humana de la capacidad de Roma para dominar no solo ejércitos, sino la anatomía. Quitarle a un hombre la capacidad de ser padre era quitarle su independencia, romper el ciclo natural e instalar uno nuevo. Devoción no a la sangre, sino solo al emperador. En esta retorcida ecuación, la lealtad se cosechaba a través de la pérdida. La obsesión del imperio con el legado produjo hombres sin ninguno, seres diseñados para orbitar un único sol, la voluntad imperial. Y bajo la dura luz de este sol, se marchitaban hermosos, adornados e irreparablemente silenciados, hasta que la historia los recordó no como personas, sino como funciones: el eunuco, el paje, el susurrador que nunca se convertiría en padre, en una amenaza o en un hombre que Roma tuviera que temer. Bajo el pulido barniz de la virtud imperial, tras las columnas de los templos y los mosaicos de los atrios, el verdadero lenguaje del deseo romano se pintaba, se tallaba y se acuñaba en bronce, no en la retórica abierta de los rollos del Senado, sino en las sombras parpadeantes de las cámaras iluminadas por velas, en villas privadas y rincones ocultos donde los frescos gemían silenciosamente a través del tiempo. En estas galerías secretas de la carne, Roma contaba historias que no podía decir en voz alta, y el cuerpo se convertía a la vez en escritura y en santuario. El arte erótico, lejos de ser un tabú, estaba incrustado en las paredes de los hogares de la élite. Techos de alcobas adornados con dioses copulando, casas de baños decoradas con ninfas violentadas por sátiros y triclinios privados llenos de vida con escenas de sexo oral, anal y grupal que desdibujaban la línea entre lo mortal y lo divino. En Pompeya, el burdel lupanar conservaba habitaciones donde el marco de cada puerta llevaba una imagen, un menú erótico para instruir o tentar, mientras que hogares como la Villa de los Misterios contenían rituales míticos saturados de subtexto sexual. Esto no era mera decoración, era instrucción, control, celebración y, a veces, suave coacción. Para la élite,
poseer tales imágenes no señalaba vergüenza, sino sofisticación. Exhibir a Venus montando a Marte o a Pan, apareándose con una cabra era declarar el dominio sobre el apetito, la mitología y el refinamiento cultural. Pero la obsesión del imperio se extendía más allá del pigmento. Las espíntrias pequeñas fichas de bronce estampadas con actos sexuales por un lado y números por el otro pasaban de mano en mano como secretos susurrados. Su propósito sigue siendo objeto de debate. ¿Eran moneda para los burdeles? ¿Fichas de entrada para los recovecos de las termas? ¿Recuerdos de orgías de la élite? Cualquiera que fuera su uso, sus imágenes eran explícitas. Una mujer inclinada con dos hombres detrás, un hombre practicando un cunilingus, amantes entrelazados con las extremidades torcidas, cada acto catalogado, repetido, ritualizado. Estas eran las escrituras pornográficas de Roma, pasadas a la vista de todos, llevadas en bolsillos y carteras como admisiones silenciosas del deseo. Incluso en la muerte, lo erótico le seguía. Las tumbas representaban a parejas unidas en un abrazo, u ofrecían inscripciones eufemísticas a amantes largamente prohibidos. Los propios emperadores encargaban arte no solo de conquista, sino de carnalidad. La obsesión de Adriano por Antínuo, representada en rizos de mármol y miradas lánguidas, el escenario privado de Nerón, adornado con cuadros sexuales, los comedores de Calígula haciéndose eco de las posturas encontradas en las monedas. Y luego estaban las habitaciones secretas abovedadas bajo las villas, enterradas en el tiempo donde las paredes estaban saturadas con los suspiros del pasado, campanillas de viento fálicas para ahuyentar la envidia, lámparas con forma de amantes y marcos de puertas adornados con penes erectos que apuntaban hacia espacios sagrados de indulgencia. Estos artefactos no solo reflejaban la lujuria, sino que la regulaban, la moldeaban, la mercantilizaban. El deseo era curado, ritualizado y vendido en símbolos, convirtiendo el sexo en un lenguaje que eludía el habla y se asentaba en la arcilla, el pigmento y el metal. Poseer tales objetos era ejercer capital cultural, susurrar a través del arte lo que la ley no podía condonar. Y así, Roma no ocultó su lujuria. La grabó, la preservó, la transmitió como una herejía heredada. El cuerpo del imperio era una galería, sus paredes una confesión, sus fichas un testamento de la verdad silenciosa detrás de su grandeza, que bajo cada estatua de virtud palpitaba un fresco de necesidad, enmarcado no por la vergüenza, sino por el oro. En el enmarañado crepúsculo de la decadencia romana, surgió un emperador como ningún otro antes o después, un adolescente coronado con sedas y esencias, envuelto en el misticismo de Oriente y el perfume de la subversión, que se presentó ante el imperio y no pidió que lo llamaran César, sino señora. Heliogábalo, sumo sacerdote del dios Sol de Emesa, ascendió al trono no simplemente como gobernante, sino como una contradicción viviente, y la corte, inmersa en rígidos rituales de masculinidad, se estremeció bajo el peso de un cuerpo que se negaba a obedecer su categoría. Usaba maquillaje con la devoción de una vestal, se pintaba los ojos con col importado de Siria y adornaba su cuerpo con túnicas bordadas de púrpura y oro. Exigía que la llamaran Domina, en lugar de Dominus, y se rodeaba de eunucos, bailarines y sacerdotes que reflejaban su difuminación de fronteras. En relatos susurrados, ofreció vastas sumas a cualquier médico que pudiera fabricarle una vagina, buscando, no metafóricamente sino literalmente, reforjar su carne de acuerdo con su espíritu. Aunque algunos historiadores se burlan o no creen en estos informes, la coherencia de las fuentes Casio-Dion, Herodiano, la historia augusta, habla de una corte tan perturbada por su desafío de género que preservó el horror en tinta. Su reinado se convirtió en un teatro de identidad fluida. Se casó 5 veces, incluso con un auriga llamado Hierocles, a quien nombró su esposo y a quien se sometió públicamente. Se ofreció en burdeles, según cronistas escandalizados, y compitió con prostitutas no por dinero, sino por autenticidad. Estos relatos pueden estar impregnados de veneno, pero reflejan una verdad profunda. Heliogábalo no se escondió.
representó su identidad a la vista de una Roma que apenas podía tolerar su existencia. Pero Roma, aunque tolerante con el libertinaje de sus emperadores, retrocedió al enfrentarse al desafío de la forma. Su cuerpo, sus pronombres, sus amantes, sus rituales, cada uno era una daga al decoro romano, una blasfemia contra la arquitectura del poder. Incluso los rituales que realizaba como suma sacerdotisa de El Gabal, bailando en ritos orientales, desfilando con piedras negras sagradas, introduciendo dioses extranjeros en los templos romanos, alimentaron la sospecha de que no solo no era romana, sino que no era humana. Los senadores refunfuñaban, los generales conspiraban, y su abuela Julia Mesa, quien había negociado su ascenso, comenzó a preparar discretamente un reemplazo. Con solo 18 años, Heliogábalo fue asesinado por la guardia pretoriana junto a su madre, sus cadáveres arrastrados por las calles, desnudados, escupidos y arrojados al Tíber como basura. El imperio no solo la borró, sino que rechazó las preguntas que ella planteaba. No existe ningún decreto oficial que la nombre mujer, pero su memoria persigue el discurso moderno como una de las primeras figuras registradas en desafiar la masculinidad imperial desde el propio trono. Ya fuera mártir, excéntrica o algo intermedio, Heliogábalo no fue asesinada por locura o crueldad, hubo emperadores mucho peores, sino por atreverse a vestir su verdad en público, por convertir el cargo más sagrado de Roma en un espejo que reflejaba lo que no podía aceptar. En las ruinas de su reinado yace un fragmento de revelación, que el poder puede llevar perlas, que el imperio puede ser queer, y que la historia, aunque escrita por los vencedores, no puede silenciar por completo a quienes reinan a contracorriente. En la perfumada penumbra de las alcobas romanas, donde las cortinas de seda ahogaban los gemidos y los suelos de mármol enfriaban los pies descalzos, el sexo no ofrecía un escape de la política, sino que afilaba su filo. La intimidad se convirtió en infiltración, el deseo en deposición, y aquellos que se acercaban más al poder a menudo se encontraban envueltos no solo en sábanas, sino en sospechas. La cama del emperador nunca era verdaderamente privada, pues en un imperio donde lo que estaba en juego era el poder absoluto, incluso los susurros más íntimos resonaban por los pasillos del palacio, llevados por amantes que también eran informantes, por esclavos entrenados para servir vino y memorizar confesiones, por eunucos que acariciaban con una mano e informaban con la otra. Lo que parecía pasión era a menudo una actuación, una seducción ensayada con un propósito mortal. Las confidencias de alcoba podían coronar a un favorito o destruir una dinastía. Se decía que los amantes de Calígula temblaban al ser convocados, no por su ira, sino porque cada uno de sus alientos podría ser utilizado como testimonio. Domiciano, conocido por su paranoia, plantó espías entre sus propias concubinas, convencido de que la traición se gestaba bajo el peso de la lujuria. Incluso los sirvientes encargados de lavar los cuerpos eran interrogados, vigilados y amenazados si no notaban magulladuras, expresiones o confesiones susurradas tras el clímax. El sexo, antes ritualizado en frescos y mitos, se convirtió en un arma a través del secreto y la vigilancia, transformado en una prueba de lealtad donde la excitación tenía que competir con la vigilancia. La corte lo sabía bien, y sus participantes se adaptaron en consecuencia. Las amantes ensayaban sus palabras antes de gemirlas. Las concubinas aprendían qué nombres no pronunciar entre jadeos, y los jóvenes favoritos desarrollaban la escalofriante habilidad de parecer a la vez deseables e inofensivos, para no atraer demasiada atención imperial o demasiado poca. La confianza era una moneda que nadie podía permitirse. Aquellos que no lograban enmascarar sus inclinaciones políticas en la cama podían despertar y encontrar a sus amantes desaparecidos, torturados o declarados enemigos del Estado. Agripina, madre de Nerón, utilizó famosamente su sexualidad como escudo y espada, supuestamente seduciendo a través de una red de alianzas solo para ser deshecha por un hijo que aprendió demasiado bien el precio de permitir que la intimidad prevaleciera sobre el cálculo. El sexo no suavizó la brutalidad del imperio, la intensificó, colocando la vulnerabilidad en las fauces de la ambición.
Incluso dentro de los matrimonios imperiales, la traición acechaba como una sombra. Claudio, ridiculizado por su docilidad, fue sorprendido por la supuesta traición de Mesalina. Su confianza en su lecho matrimonial le dio a ella la libertad de orquestar una corte paralela propia, hasta que sus secretos se derrumbaron sobre ella. Los senadores susurraban sobre amoríos no con vergüenza, sino con cálculo, sabiendo que el amante adecuado podía abrir las puertas del palacio, y el equivocado podía cerrarlas para siempre. El acto de yacer con un emperador no elevaba, exponía, convirtiendo el cuerpo en un campo de batalla donde cada suspiro podía ser un juramento, cada abrazo una confesión. En este clima, el silencio se convirtió en el afrodisíaco más potente. Y así, la alcoba antaño el refugio imaginado de las estatuas de ojos de mármol y el clamor de los foros, se convirtió en otro coliseo de supervivencia, donde el toque más suave podía desencadenar la caída más mortal y donde Roma, siempre vigilante, se aseguraba de que incluso en el placer, la hoja permaneciera desenvainada. En una sociedad donde la ilusión de la virtud doraba cada estatua del foro y cada máscara ancestral, Roma blandía la vergüenza sexual no simplemente como una herramienta de desprecio, sino como un arma de aniquilación finamente afilada, un ritual lento y deliberado de exposición que despojaba no solo la carne, sino la identidad de su objetivo. Las reputaciones no se hacían añicos en privado, se exhibían, se degradaban y se incineraban bajo la mirada pública hasta que lo que quedaba no era ni humano ni peligroso. La acusación por sí sola era a menudo suficiente. Tildar a un senador de sodomita o a una matrona de ninfómana era fracturar su linaje, envenenar su legado, asegurar que sus nombres se corrompieran en las bocas de sus descendientes. Los enemigos políticos no solo eran silenciados, sino desmantelados sexualmente, convertidos en grotescos por la insinuación, en monstruosos por el rumor. Los propios emperadores dominaban este arte. Calígula humillaba a los senadores, obligándolos a ver a sus esposas profanadas o burlándose de sus asuntos privados en asambleas públicas. Nerón exhibía a sus enemigos como degenerados antes de ordenar sus muertes, usando acusaciones teatrales de incesto, bestialidad o afeminamiento para hacerlos risibles antes que letales. Las mujeres eran especialmente vulnerables a esta ejecución simbólica. Mesalina, aunque ya muerta, fue inmortalizada como una bestia sexual cuya insaciabilidad desafiaba la naturaleza y la razón. Julia, la hija de Augusto, fue desterrada por adulterio, pero el exilio fue solo el principio. Poetas y políticos por igual destrozaron su nombre con versos e insinuaciones, transformando su cuerpo en un campo de batalla de la moralidad imperial. Ser llamada impúdica era volverse no romana, y una vez que esa palabra se pronunciaba, ninguna toga, ninguna ascendencia, ningún escaño en el Senado podía restaurar lo que se había perdido. Pero la crueldad de Roma no residía solo en sus acusaciones, sino en la coreografía de la vergüenza. A los condenados a menudo se les despojaba de la ropa, se les hacía desfilar por las calles, se les exhibía en los foros como trofeos de conquista moral. El acto de desnudarlos no era incidental, era ritual. El cuerpo expuesto se convertía en prueba de culpabilidad, la desnudez en un lienzo sobre el que la sociedad pintaba su repugnancia. Este castigo teatral se extendía incluso a las estatuas. Los bustos de los deshonrados eran desfigurados, los genitales de los supuestos pervertidos eran exagerados en grafitis, y las inscripciones se alteraban para burlarse en lugar de conmemorar. Y no solo los poderosos sufrían. Esclavos, cortesanas y eunucos eran arrastrados a los escándalos para profundizar la desgracia, sus nombres añadidos al escándalo como prueba de perversión. Cuanto más profunda era la mezcla de clase y sexo, más potente era la humillación. A veces, el castigo se invertía. Un enemigo podía ser acusado de frialdad sexual, impotencia o frigidez, sugiriendo debilidad en lugar de exceso. Porque en Roma, la desviación de la norma demasiada lujuria o demasiado poca era igualmente condenatoria. Al final, el objetivo no era la justicia, sino el borrado a través del asco.
Ser objeto de burla era ser disuelto. Y así, la vergüenza pública se convirtió en la ejecución más elegante de Roma. Sin derramamiento de sangre, sin levantar una hoja, solo risas, susurros y el lento y atroz striptease del yo público. No solo moría la reputación, moría la memoria y la esperanza de que uno pudiera ser recordado alguna vez como algo más que la suma de las calumnias grabadas en los muros de un nombre antes admirado. La Roma que heredamos no es la Roma que fue, es la Roma que sobrevivió en tinta, y los cuerpos de sus emperadores, ahora polvo y rumor, han sido reescritos no en carne, sino en narrativa, sus deseos embalsamados por autores que los odiaban, los temían o los necesitaban monstruosos para santificar el presente. Suetonio, Tácito, Casio Dión, estos no eran escribas neutrales, sino escultores de reputación, cincelando a los emperadores hasta convertirlos en grotescos, cuyos apetitos servían tanto de condena como de advertencia. En sus manos, el sexo se convirtió en el lenguaje de la caída, una abreviatura de la tiranía, la locura y el desfavor divino. A Tiberio no se le recuerda por su reforma administrativa, sino por sus anayistas y muchachos nadadores en Capri. La crueldad de Calígula es inseparable de los relatos de incesto y orgías en el Palacio Burdel. El incendio de Nerón es secundario solo a su supuesto matrimonio con un eunuco. Heliogábalo joven, extranjero, desafiante del género no es enmarcado como un reformador religioso o una anomalía política, sino como una sacerdotisa desviada travestida, no apta para gobernar por cómo vestía, cómo amaba, cómo se atrevía a existir. Estas historias, escabrosas y teatrales, reflejan menos sobre los propios emperadores y más sobre las ansiedades de sus sucesores y cronistas. La desviación sexual, en estos textos, se convierte en un atajo moral, una forma de colapsar la complejidad en condena. Acusar a un emperador de perversión no era simplemente informar sobre su comportamiento, era explicar su caída, racionalizar el caos de la guerra civil o la brutalidad del asesinato. El colapso del imperio, el incendio de las villas, las purgas y envenenamientos, todo se hacía tolerable si el cadáver que quedaba era también un monstruo en la cama. En esta arquitectura moral, los buenos emperadores gobernaban con disciplina y contención. Los malos emperadores se perdían en la lujuria. Pero este binarismo es en sí mismo una construcción, y los historiadores modernos interrogan cada vez más estos textos no en busca de la verdad, sino de la intención. Suetonio, con su tono chismoso y su amor por el escándalo, admite incluir rumores no verificados en aras de la exhaustividad. Casio Dión, escribiendo en griego décadas o siglos después de los hechos, filtró su historia a través de los valores de una clase senatorial, a menudo hostil a los emperadores que recortaban su influencia. Sus relatos se leen menos como registros de la corte y más como dramas morales, donde cada acto de penetración simboliza un acto de violación política. El cuerpo imperial se convierte en alegoría. Acostarse con esclavos es profanar la jerarquía. Tomar amantes masculinos es feminizar el Estado. Vestir seda o maquillaje es desvirilizar la república misma. Y así nos quedamos con narrativas que aplanan la complejidad hasta convertirla en obscenidad. La verdad, si existe, yace en algún lugar entre el mármol y el manuscrito. Es posible que Tiberio fuera culpable de toda depravación que se le atribuye, o que fuera un hombre solitario y amargado, difamado por aquellos que se beneficiaron de su aislamiento. Lo que importa es que Roma lo recordó como lo primero, porque necesitaba que fuera así. La historia del sexo imperial no es, por tanto, solo un registro de lo que se hizo, sino un espejo que refleja lo que Roma no pudo perdonar, lo que temía que pudiera regresar, y lo que necesitaba creer sobre el poder, el castigo y los peligros de la carne ingobernable. Para cuando el cuerpo imperial comenzó a pudrirse, también lo hizo el imperio que encarnaba, pues en Roma, el gobernante no era simplemente un hombre, sino un espejo. Su carne reflejaba la fuerza o la enfermedad del propio Estado. Y a medida que los emperadores se hinchaban de indulgencia, se llenaban de pústulas de enfermedad, se retorcían por la paranoia,
y se lubricaban con una gratificación sin fin. La corte se transformó de un motor de administración a un teatro de decadencia, donde el placer se agriaba en patología y las fronteras del imperio se disolvían con la misma seguridad que la piel de sus soberanos. Las señales eran más que una metáfora. El cuerpo hinchado de Nerón, oculto bajo sedas drapeadas, se convirtió en un escenario en el que colisionaban la crueldad teatral y la disociación física. Cómodo, obsesionado con su propia musculatura, convirtió su palacio en un gimnasio, mientras las llagas sifilíticas se extendían por los círculos de la élite como rumores, una lenta podredumbre que carcomía la arquitectura del orgullo romano. El rostro empolvado y los labios pintados de Heliogábalo no solo eran escandalosos, se interpretaban como síntomas de un imperio incapaz de afirmar el orden masculino, incapaz de controlar sus propias extremidades. El cuerpo político, antes definido por la virtud y la conquista, era ahora blando, perverso, sangrando estabilidad por sus orificios. La corte imperial, antes acorazada en mármol y disciplina, ahora se enconaba tras cortinas corridas, celebrando festines donde el vómito seguía a la glotonería, donde los muchachos se pasaban como copas, y donde las enfermedades del exceso se negaban incluso mientras florecían bajo las túnicas. Los senadores comenzaron a mirar hacia afuera, no hacia la expansión, sino hacia la retirada, sintiendo que lo que yacía dentro del palacio ya no era el corazón de Roma, sino su infección. El sexo, antes celebrado como señal de favor divino y fertilidad dinástica, se había convertido en su opuesto, una actuación de impotencia, un ritual de declive. Los emperadores ya no engendraban herederos, adoptaban, manipulaban o morían sin hijos. Sus uniones eran estériles, sus lujurias voraces pero infructuosas. Los vientres estaban vacíos, los falos entumecidos por la repetición, y ninguna ley podía vigilar la filtración de vitalidad del Estado. Incluso los dioses parecían mirar hacia otro lado. Los sacerdotes, que antes invocaban a Venus con orgullo, ahora susurraban su nombre como una maldición. La enfermedad se infiltraba tanto a través de los fluidos corporales como de las fracturas burocráticas. La corrupción se enconaba, las fronteras se debilitaban, las legiones se rebelaban. El centro ya no se sostenía, porque el centro ya no estaba limpio. El ideal romano de virilidad del ciudadano soldado disciplinado y recto dio paso a la imagen del emperador reclinado y perfumado, murmurando órdenes entre bocados de lirones con miel y ataques de melancolía. El imperio se volvió gordo y quebradizo, expansivo pero hueco, decadente pero sin dirección. Y a través de todo ello, la podredumbre del cuerpo, el pus literal de la infección, el hedor de la indulgencia desenfrenada, sirvió como metáfora de una república muerta hacía mucho tiempo y de un imperio que se negaba a admitirlo. La carne, en sus apetitos y sus fracasos, se convirtió en profecía. A medida que los emperadores colapsaban desde dentro, también lo hacían los muros que una vez protegieron. Roma no cayó por las espadas, se derritió, como un cuerpo febril, ardiendo desde adentro hasta que ningún médico, ninguna oración, ningún placer pudo salvarla. El cuerpo imperial había engendrado una vez leyes y legado. Ahora solo engendraba decadencia. Mucho después de que el mármol se desmoronara y los acueductos se secaran, el legado del deseo imperial continúa brillando como el calor sobre la piedra, un eco que resuena no solo en las ruinas, sino en la arquitectura del poder moderno, donde el lenguaje de la dominación todavía habla a través del tacto, la mirada, el silencio y la amenaza. Pues, aunque los emperadores ya no se reclinen en triclinios dorados ni exhiban eunucos por salones perfumados, sus rituales perduran en salas de juntas, palacios y jets privados, donde la distancia entre la intimidad y el control sigue siendo peligrosamente delgada. Roma nos enseñó que cuando el poder se centraliza de manera absoluta, el cuerpo se convierte en el primer territorio conquistado, la primera herramienta blandida, la primera víctima descartada. Sus emperadores escribieron leyes sobre la virtud mientras violaban a niños a puerta cerrada, castigaban a las mujeres por desobediencia mientras mantenían concubinas como si fueran moneda, y redefinían el género no como identidad, sino como un espectáculo para ser consumido,
ridiculizado o ejecutado. Y en esa contradicción yace un modelo de cómo la autoridad, cuando no se controla, se vuelve hacia adentro, alimentándose de la carne de sus súbditos y, finalmente, de sí misma. Hoy, la misma coreografía se repite, envuelta en ropajes modernos. Escándalos de abuso sexual, la humillación como teatro político, el borrado de las víctimas por sistemas que recompensan el silencio y penalizan la memoria. Los dictadores controlan tanto a través del deseo como del decreto. Los directores ejecutivos manipulan con la precisión de los pretores. Los jefes de Estado tienen aventuras en pasillos sombríos mientras emiten edictos sobre los valores familiares. La tensión entre la transgresión privada y la virtud pública, tan expertamente manipulada por Augusto, se ha convertido en un elemento básico del liderazgo moderno, una danza de negación coreografiada para proteger no la moralidad, sino el mito del control. E incluso en las sociedades democráticas, donde la ley promete protección, el legado persiste en cómo juzgamos los cuerpos, cómo avergonzamos, cómo perdonamos a los poderosos y olvidamos a los desvalidos. Los frescos de Pompeya se han convertido en cebo de clics. Los susurros de los eunucos son reemplazados por cláusulas de confidencialidad. Pero la estructura permanece. El sexo como palanca, la vergüenza como estrategia, el consentimiento como un lujo distribuido de forma desigual. Roma no cayó por su lujuria, sino porque se creyó inmune a las consecuencias de entregarse a ella sin contención, sin reflexión, sin rendición de cuentas. Y así nos preguntamos no solo a los emperadores, sino a nosotros mismos, ¿qué sucede con la intimidad cuando es sofocada por la vigilancia, cuando se utiliza como arma para silenciar, cuando el amor es reemplazado por pruebas de lealtad y la vulnerabilidad por la sumisión? ¿Qué sucede cuando el deseo no responde al afecto, sino a la autoridad? ¿Quién sobrevive cuando la cama se convierte en un campo de batalla y el placer en un preludio del castigo? Al trazar el arco del apetito imperial de Roma, desde la depravación velada de Tiberio hasta la disolución teatral de Heliogábalo, nos enfrentamos a una verdad que sigue siendo tan aterradora como familiar, que cuando el sexo se convierte en un arma del imperio, no deja ningún cuerpo intacto, ni al amante, ni al espectador, ni siquiera a quien sostiene la hoja.